me llamó demasiado la atención el hecho de que pudiese darle un comando a una máquina y que hiciera lo que yo quisiera. Ese fue mi primero como que Tenías 10 años. Más o menos. ¿En qué estabas programando a los 10 años? Basic, un Atari. Los demás niños jugando fútbol, Sí, jugando sí, pelotique goma y Pelotique goma. tú estabas programando en Basic Literal, a los 10 años. Literal. Yo tuve dos aha moments. Uno, estaba muy pequeño, tenía yo como 8 o 10 años, no recuerdo exactamente. Y fue programando y aprendiendo a programar. Y me llamó demasiado la atención el hecho de que pudiese darle un comando a una máquina y que hiciera lo que yo quisiera. Ese fue mi primero como que Tenías 10 años. Más o menos. ¿En qué estabas programando a los 10 años? Basic, un Atari. ¿Qué es Basic? Basic Explícanos es para un los lenguaje de demás. programación Okay. muy viejo y es uno de los más antiguos. Como tú. viejo, Como yo. Y la computadora que yo usaba en ese momento tenía dos privilegios en ese momento. Y una de ellas era básicamente muy pequeña y es donde se programaban, o parcialmente se programaban los juegos de Atari. Tremendo. Y era como un teclado grande, grueso, donde lo enchufabas al televisor, le ponías los joysticks del Atari y ahí programabas. Era muy, muy de bajo nivel, aunque el lenguaje diga Basic, era bastante bajo nivel. Me costó muchísimo porque estaba todo en inglés, y a esa edad no hablaba inglés. Pero fue un aha moment porque, claro, estaba yo solo ahí contra la compu y hacía cosas y pintaba colorcitos y puntitos y los píxeles eran grandísimos. Los demás niños jugando fútbol, jugando pelotique goma y Pelotique goma. y tú estabas programando en Basic Literal. a los 10 años. Literal. Y fue como una experiencia que siempre me gustaba llevar al colegio a hacer eso, pues. Y hasta hoy me encanta, pues. Y el segundo aha moment, bueno, hay varios que tengo, pero el segundo que más así me ha llamado la atención fue cuando, ni siquiera fue Bitcoin, perdón los maximalistas, pero fue cuando leí el Yellow Paper de Ethereum y el hecho de cómo el state se ejecuta y se guarda en las nodas y tal. Entonces, eso a mí me llamó demasiado la atención porque, claro, estuve incomplete y cuando aprendí el cómo funcionaba el smart contract y cómo se ejecutaba y cómo se validaba la ejecución, ahí fue cuando yo dije, wow. Tenías un background técnico también para comprenderlo, Obvio, ¿no? obvio. Para entender el potencial. Obvio. Porque a nosotros nos vendieron The World's Computer y era como que, bueno, dale, pues yo también ok. tengo una computadora en la casa. De Infinite Machine, Infinite Machine. Claro. como dijo Camila Russo. Y perdón, Juan, pero también te he escuchado en una que otra oportunidad hablar del momento en el que leíste el V2 de Uniswap, que además uno de los coautores lo conozco, que es Dan Robinson de Paradigm. Es uno de mis papers favoritos. La forma en cómo está escrito, los resultados y tal, y la simplicidad de la idea es demasiado impresionante. O sea, la ecuación de la fórmula es muy simple y cómo se traduce eso al smart contract me pareció demasiado interesante. No es un aha moment, pero sí es probablemente mi segundo paper favorito. Tengo varios, pero el Yellow Paper, bueno, el paper de Bitcoin es mi favorito. El Yellow Paper fue mi aha moment y uno que me dio como que las ganas de seguir entrando en el mundo de blockchain fue el paper de El Uniswap. Yellow Paper de Ethereum fue el que escribió Gavin Wood, que terminó siendo cofundador de Polkadot, ¿no? Que yo sé. Ajá. Ok. Y respecto al V2 de Uniswap, para los que no conocen nada, o sea,